Onda, la superestación. Sean bienvenidos. Esto es El Room. Una conversación en la que todos los temas tienen su espacio y donde vendrán una que otra visita. El Room con Nelson Eduardo Bocaranda, John da Silva, por Onda, la superestación. ¿Qué dice John da Silva? ¿Cómo estamos, mi pana? Todavía estoy reflexionando sobre... El Twitter Space que tuvimos. Sí, sobre tanto conocimiento que hay en ciertas personas sobre este tema y lo importante que es entender los múltiples puntos de vista para tratar de formar una opinión. Me declaro un ignorante. Bueno, y ese es el punto de este programa, pues tratar de ahondar en nuestra ignorancia para poder entender y revelar algunos puntos relevantes sobre este tema. El tema que hoy nos trae hasta acá, si usted no nos estuvo acompañando en nuestro Twitter Space, que es todos los martes de 6 a 7 de la noche, un espacio plural donde queremos escucharlos a ustedes, escuchar a las audiencias, saber sus opiniones y poder empezar a resolver algunas dudas sobre los temas que abordamos acá. El tema del room de hoy es el cannabis. Y es una conversación que se le debe a las audiencias. Sí. Es una conversación que ha estado pues muy cubierta de mitos por algún lado y de regulaciones prohibitivas. Sí. Aquí no vamos a buscar tratar de cambiar sus opiniones al respecto, pero sí ahondar un poco en qué es lo que está pasando en otros países, cuál es el uso que se le está dando al cannabis desde el punto de vista medicinal. También hablar un poco sobre aquellos lugares donde hay un uso recreativo aprobado. Sí. Donde también hay un uso medicinal aprobado que tiene una implicación muy importante para muchos pacientes. Y sí darnos cuenta que posiblemente estamos bastante retrasados en lo que son legislaciones que permitan el estudio médico de esta sustancia. Que bueno, quién sabe, de repente ese es el inicio, y así ha sido el inicio en muchas de estas sociedades donde hoy en día está permitido su uso, pero todo arranca por lo medicinal, por darse cuenta de que esto es medicina, o puede ser medicina paliativa, medicina para el dolor, medicina para aliviar ciertas cosas. Y yo luego pienso, Nelson, que como escuchas y como nosotros responsables con el equipo de producción de hacer este espacio, el retar nuestros prejuicios, el retar el bias que tenemos sobre muchos temas es necesario. Después de haber vivido la pandemia que vivimos, después de vivir tantas cosas, creo que hay muchos prejuicios que esta sociedad nos está exigiendo revisar y que ratifiquemos opiniones o cambiemos opiniones con nuevos puntos de vista. Y nuestra idea con esto, yo desde mi punto de vista de desconocedor total de este mundo, planteo como que, ok, quiero enterarme y quiero saber, sobre todo para no tener prejuicios. Así es. Bueno, la industria del cannabis está experimentando un crecimiento sin precedentes a nivel global, sobre todo después de la pandemia. Impulsado principalmente por los cambios legislativos que despenalizan el consumo en otros países y otros tantos que aún mantienen su prohibición. La regulación en la producción de derivados de la planta del cannabis con fines terapéuticos y de manera más restrictiva, recreacional, se puede dar por parte de los organismos legales o por cambios culturales. También los paradigmas políticos que pueden estar cambiando y aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Yo soy Nelson Eduardo Bocaranda y aquí a mi lado está John da Silva. Nuestro tema de debate durante las próximas 2 horas será el cannabis. Ya es hora de hablarlo en este programa que se llama El Room y vamos a comenzar a falar. En los créditos, en la producción general, tenemos a Thaís Pompón Morales, hoy con una baja de azúcar en su sistema que la tiene completamente transformada. Muy linda y bella. Federica Pimentel, más transparente que no sé, ¿qué será? Un contrato en el metaverso. No, lo que pasa es que ella pertenece a la generación Z, que todo lo hace de manera digital y virtual. En la asistencia de producción, Camila Álvarez, que debe estar con Federica. En la edición y montaje, Osvaldo Huerta. En el departamento web, todo el equipo de www.mundour.com. Y nos puedes escribir a nuestras redes en @circuitoonda, @John da Silva y @Bocaranda20 en Twitter. Y sí les recomiendo, porfa, que no es que queremos tener más seguidores, sino que queremos que ustedes formen parte de estas conversaciones. Sigan alguna de esas 3 cuentas, Circuito Onda, John da Silva
o Bocaranda 20, porque por ahí van a poder enterarse cuando tengamos nuestro próximo Twitter Space y así formar parte de esta conversación. Nelson Eduardo Bocaranda, John da Silva, te invitan a que seas parte de El Room por Onda, la superestación. John, ya comenzamos a hablar un poco de esto. Sí. En el Twitter Space, pues obviamente tuvimos la oportunidad de compartir con personas que han estudiado esto a nivel de pues, marcos legales, a nivel de comportamientos y consumos y comparaciones. Y la verdad es que si antes pensaba que tenía un punto de vista pues, amplio y progresista al respecto, después de esa primera conversación no me queda duda alguna de que viendo pues, los porcentajes de probabilidades de que generen adicción, cosas como el alcohol, cosas como el tabaco, y en comparación con otras drogas que sí son legales como tal, pues pareciera que el cannabis no es el monstruo que siempre nos habían pintado, o por lo menos eso es lo que la data indica. Hablamos de cosas muy interesantes, pero hay un dato que a mí siempre me ha gustado, que fue que cuando en la preparación para una de las únicas veces que fui para Holanda, mis papás agarraron y me dijeron, mira, tienes que leer mucho porque vas a ver cosas que aquí no son normales para ti. Pues obviamente estaba todo lo que tenía que ver con la zona roja y lo que eso podía representar, pero el otro lado que más les preocupaba a ellos, pues obviamente era de un adolescente viajando por Europa con una mochila, y en Holanda en particular, pues hay una legalización, una despenalización de muchas de las drogas que en el resto del mundo estaban prohibidas. Y uno de los datos que a mí se me quedó marcado desde ese momento, que lo refrescamos en nuestra conversación, con data del 2017, es la cantidad de adolescentes que al finalizar la escolaridad han probado el cannabis. En Holanda, un país donde esto está despenalizado, el número baja a entre el 20 y el 30%, comparado con Estados Unidos, en lugares donde está penalizado su uso, sube a más del 60%. Quitarle ese velo de prohibición hace que muchas veces deje de ser atractivo una sustancia. Sobre todo para esa generación adolescente que está en una etapa exploratoria, tal vez. Hablamos con Rona Rísquez, quien es experta en crimen transnacional, en crimen organizado, con una opinión que no me esperaba sobre este tema, pero en particular el cannabis pareciera ser de todas las fuentes lucrativas del crimen organizado la menos violenta, la que no necesariamente deja la mayor cantidad de ganancias, porque aparte no es como otros estupefacientes que tienen una producción exclusiva en algunas regiones del mundo y genera unas rentas muy grandes a grupos muy pequeños de jugadores, ¿no? Y se convierte eso en mafia y tiene que estar todo. Pero hablamos sobre la guerra contra el narcotráfico, que también lo comentó Pablo Orellana, quien ahora lo vamos a identificar en las notas de voz, pero Pablo tiene una fundación donde busca hablar sobre estos temas y que se tenga una cultura más profunda sobre las drogas y los beneficios que pueden tener algunas drogas. Pablo hablaba sobre que ese concepto de una guerra contra las drogas ya había perdido su validez. Sí. A mí me gustaría, Nelson, como sociedad, cuando uno piensa y lee el titular, independientemente de que estemos parados en el 2022 y ya hay mucho camino recorrido sobre eso, sobre la despenalización del cannabis, ¿cuáles son las preocupaciones que enseguida nos llegan como sociedad? La primera tiene que ver probablemente con lo peligroso que puede ser para la salud pública. Uh-huh. Que como las personas que quieran consumir de manera legal, bien sea recreativo o medicinal, cuánto le puede afectar su salud. Es lo primero que a uno le preocupa. Lo segundo que a uno le preocupa tiene que ver con la violencia. En la primera no hay un impacto real. Sabemos, por lo que comentábamos en el room en Twitter, que el cannabis es la que menor porcentaje de adicción tiene de todas las drogas, ¿no? Inclusive está comparándolo con el alcohol. Uh-huh. Inclusive comparándolo con el alcohol. Luego, lo segundo tiene que ver con la violencia. Lo que sabemos por datos donde en los lugares y en las regiones donde se ha legalizado es que la violencia no se genera por legalizarse.
sino se genera una violencia que tal vez no estaba muy prevista en los momentos de legalizar, que es que al existir la legalización, existe mayor oferta. Al existir mayor oferta, disminuye el precio. Al disminuir el precio, el mercado se hace más chiquito y entonces la violencia que se genera es una violencia del distribuidor narcotraficante que busca recuperar territorios y plazas, y ahí se genera cierta violencia. La violencia está realmente es en la distribución, en el narcotráfico, no en el consumidor. Lo cual, la violencia, que es la segunda preocupación que uno tiene, entraría en la implicación. Luego, en la parte económica, tiene impacto. Sabemos ya que existen empresas que están cotizando en bolsas, en la bolsa, que tienen diferentes roles en este juego, desde la producción hasta la bioquímica, la ciencia y hasta los servicios que necesitan compañías alrededor de este negocio. Despenalizarlo, además, incluye también taxarlo. O sea, Claro, poder cobrar impuestos al respecto. Claro, y que tengamos un impacto social rentable. Creo que necesitamos ir a un corte musical. Vamos a escuchar Bob Marley, One Love, y volvemos. Pasa con confianza al Room. Ingresando a nuestro canal de YouTube, Onda la Superestación, y acompáñanos en nuestro streaming, El Room, por Onda la Superestación. Conéctate ahora, que no te vemos. John, hablábamos de taxar, hablábamos de despenalizar y hablábamos de legalizar. 3 términos que hoy en día forman parte de las conversaciones que se tienen que tener alrededor del cannabis a nivel global y que se tienen a nivel global, pero con las cuales estamos en un franco retraso aquí en Venezuela. El punto del programa del día de hoy es abrir un poco nuestro entendimiento y conocimientos con respecto al tema. De nuevo, esto todo ha sido tratado o va a ser tratado en estas 2 horas de programa con especialistas que pues han estudiado estos temas mucho más que nosotros. Nosotros solamente somos vehículos de esta comunicación y lo hemos admitido, tenemos bastante poco conocimiento al respecto. Pero es un tema que definitivamente está marcando pauta a nivel mundial. Ya vemos cómo, tú lo decías, hay marcas cotizándose en la bolsa. Hemos visto el rol histórico también que tiene el cannabis como una de las primeras fibras para hacer telas, después los usos medicinales y recreativos como tal, y hoy en día un aporte inmesurable a todo lo que tiene que ver con la industria médica. ¿En qué sentido? Pues después de que se logró sintetizar los cannabinoides y se separan en THC y CBD, se logra separar por completo el carácter psicotrópico de la droga y se busca más un carácter medicinal. Tratamiento de lesiones, reprogramación muscular, regeneración de tejidos musculares, entre otras cosas, parecen ser beneficiados por el uso del CBD. Y después de los avances tecnológicos que ha habido, pues la posibilidad de poder separar esos 2 componentes químicos, pues también abre una industria que no necesariamente tiene por qué ser ilegal, que es la del CBD. Esto supone un cambio completo de los paradigmas que se tienen actualmente, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, y la posibilidad de poder distinguir entonces entre lo que es el uso recreacional y el uso terapéutico de muchas bondades que pareciera tener esta planta y que han sido demostradas científicamente a lo largo de los últimos 60 años de estudios que se han realizado en el área. Y luego, conductual, Nelson. Te voy a contar mi experiencia de hace, no sé, 1 mes y medio atrás, que estuve de viaje en los Estados Unidos, en una ciudad donde está permitido el consumo. En Nueva York. En Nueva York. Y se me hizo súper raro caminar en la calle y todo el tiempo, en cada esquina, una persona consumiendo. Todas las calles de Nueva York tienen aroma a cannabis. Y ver tiendas que venden lollipops, que venden chupetas, que venden alimentos. Hay como un culto al cannabis. Y ahí es donde yo empiezo a pensar como sociedad, decir, ok, listo, el que quiera consumir y que sea legal, que lo haga, con las consideraciones que tenga la ley que contemplar. Pero luego también hay como un culto detrás de wellness, de bien visto, de cool, que tiene esto y que lo adoptan las ciudades y lo adoptan las generaciones más jóvenes sobre todo, que entienden que esto es algo como trendy, es algo que está bueno hacer, que me pone a mí un nivel cool en la sociedad,
que luego habríamos que saber entender como personas. Primero, sentir que todo el mundo está consumiendo a tu alrededor, que es muy raro. O sea, para una persona como yo que vive en No Venezuela, vayas al concierto Cultura Profética. no voy a ir. No. De una persona como yo, está limitado a espacios muy especiales, o sea, específicos, un concierto de X, un grupo por allá, tal, o sea, y luego verlo en la sociedad, yo no estoy diciendo que sea malo, sino que como parte de la sociedad tendría que aprender a convivir de una manera armónica como una persona que estaba fumando un cigarrillo, porque ya te digo... Pero hoy, pareciera que siempre estuvo ahí, que simplemente ahorita Sí. lo puedes mostrar, pero siempre estuvo ahí. ¿No? Sí. Es como los tatuajes en la cultura coreana. O sea, no es que no hayan existido, siguen siendo mal vistos, pero bueno, ahí están, siempre han estado, ¿no? Claro, y el tema es que probablemente hoy día, a mí inclusive una persona que fuma un cigarrillo normal ya me parece raro, la verdad. El otro día ayer estaba en una reunión y llegó una persona con una caja de cigarrillos y dije, ¿what? ¿Qué es esto? O sea, está como súper out. Es retrógrado, sí. Sí, que es retrógrado. Sí. Y yo me imagino que él me verá a mí y dirá, la cantidad de azúcar que tú comes también debe ser súper retrógrada, pero es verdad. Bueno, y también pensar que todo ha evolucionado, igual el consumo de cigarrillos también ha evolucionado a los vapes. Y Seguro. hacia allá también la industria del cannabis ha podido evolucionar. O sea, ya no vas a... Con CBD. No, con CBD y THC en ampollas de aceite que funcionan igualito que un vape. Claro. Y entonces yo creo que ahí, como sociedad, vamos a tener que entenderlo y convivirlo. También hay una aceptación o sea, porque lo decimos claramente, ¿cuál es la posición de los gobiernos? ¿Cuál es la posición de los estados? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los efectos que tienen en las poblaciones y en las sociedades? Y eso tiene que ver sobre todo para las personas que van a ser consumidores o usuarios medicinales de esto. Pero luego el otro lado de la población que no consume y que no va a hacer y que no lo va a utilizar por un espacio medicinal, ¿cómo lo va a entender? Porque vas a llegar a una calle y estás en un café y llega alguien y saca cannabis. ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo lo vas a vivir? O sea, porque tú tienes una carga de muchos años de prejuicios sí. sobre eso, y esa persona está en su derecho a hacer lo que crea, si fuera legal en el país donde usted nos está escuchando, que nos debe estar escuchando en países como Aragua, Valencia. en esos múltiples países que componen la hermosa Venezuela. ¿Tú querías comentar algo sobre los vapes? Sí, bueno, que es la próxima frontera. Primero los comestibles, que ya la industria del cannabis parece haber entrado con todo en la industria de comestibles. Sí. Gomitas, los famosos brownies, todo eso ya forma parte de eso. Pero aparte entender que esta industria ha logrado diversificarse tanto que inclusive ya no es que encuentras... A ver, déjame tratar de replantear a dónde quiero ir. Antes, ¿qué pasaba? Cuando alguien iba a buscar cannabis, no sabías qué te tocaba. No había una industria como tal. Había un mercado negro, oculto, con muy pocas especificaciones y con muy poco control sobre el producto como tal. Al haber una apertura global sobre este tema, empiezan a haber mejoras tecnológicas que influyen en la calidad del producto que se va generando. Y cuando hay una competencia de productos y de productores, comienza a ver lo que hemos visto gracias a la belleza del marketing, que es buscar diferencias entre los productos para poder ser más exitosos ante un nicho o no. Todo esto ha llevado a una industria a innovar muy rápido, lograr separar los híbridos, el tipo de planta que tiene efectos diferentes, lograr normalizar las experiencias de los usuarios. También es otro de los fenómenos de los cuales he leído en esta última semana, donde tú antes, el usuario no sabía qué estaba consumiendo y cuáles efectos podía tener. Entonces, de repente, tú podías consumir cannabis fuera de regulación, mercado negro, y te da un sueño horrible. Claro. Mientras que en otro momento podías consumir cannabis y tener una experiencia completamente diferente. Tratan las industrias de buscar experiencias que sean replicables para que el usuario pueda estandarizar y diferenciar. Entonces, en la diferenciación entras en los edibles, los comestibles, que parece ser una industria completa aparte, pasando por los strains, o sea, un comestible de un tipo de beneficios diferentes, o que te va a ayudar a dormir mejor, o que te va a hacer reír, o que te va a abrir el apetito, o que te va a aliviar el estrés, entre otras cosas. Es fascinante ver cómo empiezan a entrar capas de cosas que ya conocemos, como es el mercadeo, en una industria que
estamos lejos de conocer a nivel mundial. Claro, porque al ser legal, no es que yo te ponga la oferta de la planta... De lo que esté. De lo que esté, sino que empiezo a agregarle capas de valor. Ujú. Y al agregarle capas de valor, le agrego beneficio económico. Porque marketing de toda la vida, a partir de mayor valor, mayor posibilidad de vender más caro con mayor rentabilidad. Y entonces empiezo a crear productos subyacentes, porque además que estamos en un mundo donde lo veggie, lo orgánico, tiene un valor. Se está valorizando muchísimo como una esencia de la vuelta a lo básico, sobre todo porque, bueno, estamos destruyendo el clima, estamos destruyendo tantas cosas en nuestro entorno, nos empieza a preocupar lo más importante, lo más básico. Y esto conecta, ayer hablamos en el room, con culturas ancestrales, ¿no? O sea, de utilizar las plantas como mecanismos medicinales, que es de donde viene casi toda la medicina, o sea, la extracción de ciertas cosas de múltiples fuentes como para generar medicinas para curar los males que nuestros cuerpos puedan tener. Entonces, esa cultura ancestral que se comentó ayer, que hablamos ayer, de cómo se utiliza, en estas nuevas generaciones empieza a tener un nuevo valor y cannabis conecta con esto a medida que tenga esas capas de valor en el producto. Y lo vemos en los comestibles, lo vemos en los tipos, lo vemos en los... O sea, ya tú empiezas a ver. Yo tuve la oportunidad de escuchar una conversación de una persona que conoce mucho del tema y cómo sabía diferenciar el tipo de producto, nombre, beneficio, región donde se produce. O sea, parecía una conversación de vino. O sea, parecía una conversación de terroir, de grado de humedad, de tipo... O sea, de cepas. De cepas. ¿Sí? Entonces logras conectar con un nivel de conocimiento que estandariza la experiencia. Ahí entran, bueno, entra tantas cosas dentro de esta conversación y así verán ustedes que se vuelve más interesante pues entender cómo se está moviendo ese mercado global, pero efectivamente todavía hay grandes detractores de este tema. Aquí no estamos para juzgar ni a los que están a favor ni a los que están en contra, estamos para escuchar muchas opiniones, que lo que buscamos en esto es abrir debates. Hacer la discusión, claramente. Que por lo menos inicie, se siembre esa necesidad de quienes nos están escuchando en este momento de enterarse más y de profundizar un poco más sus conocimientos y tratar de romper cualquier prejuicio que usted pueda tener sobre esto. Y al final tener una posición propia que puede ser estar a favor o estar en contra, pero a partir de una ampliación del horizonte del conocimiento que nosotros tenemos sobre el tema, que a nosotros nos está pasando en esta experiencia de haber preparado el programa, ¿no? Y hay otro tema en particular que tiene que ver con el turismo. El turismo yo creo que es un driver fundamental para las decisiones que se toman a nivel de marcos legales en el mundo entero. Qué buen ángulo ese, ¿eh? Veíamos cómo, por ejemplo, habían estados en particular en los Estados Unidos, California siendo uno de los primeros, donde pues la legalización llevó a que hubiese turismo de cannabis. Lo mismo pasó en Uruguay, en Latinoamérica. Sí. Lo mismo parece poder estar empezando a pasar en México. Y también vemos el surgimiento de franquicias que se encargan de esto. Hay una en particular que me encanta, que se llama MedMen, como la serie de publicidad. Sí, Mad Men. MedMen es una tienda que parece una tienda Apple, cuando tú la ves por fuera y cuando entras. En los estados que está legalizado, que he podido nada más ver la tienda como tal, o simplemente lo que uno ve en línea, es impresionante ver cómo hay una curaduría desde el punto de venta como tal hasta lo que ellos argumentan ahí, que es un producto de la mejor calidad. Creo que nos vamos a un corte y regresamos en unos segunditos. De lo que habla el mundo en un solo cuarto y con muchas voces. El Room. Con Nelson Eduardo Bocaranda, John da Silva, por Onda, la superestación. Nelson, acabas de dar una idea buenísima fuera de las ondas que tienen que ver con el tema de hacer un playlist para acompañar este programa. Me gusta mucho ese... Sí, hay bastante. Bob Marley and the Wailers. Sí, por ahí Guayana. Por ahí nos estaba diciendo el equipo una canción por ahí de Apache. Cultura profética. Yo creo que podemos hacer... bueno, escríbanos ahí con qué escucharían este programa. O pueden arrancar hasta con los Beatles, si quieren. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, Nelson, tenemos una serie de audios que van a acompañar lo que estamos tratando de
de configurar como un marco conversacional para este tema del cannabis. Y tuvimos a dos personas con dos ángulos muy, muy divertidos. Bueno, divertidos no es la palabra correcta, sino dos ángulos bastante diferentes, pero que ayudaron a construir como una especie de conocimiento. Rona Rige, que la presentaste hace unos minutos, periodista de investigación, y Pablo Arellana, que es un abogado de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho Penal y Procesal, diplomado en Política de Drogas y Salud y Derechos Humanos en Aguascalientes, México, y cofundador del estudio de la Defensoría Canábica. Y aquí tuvimos como un contexto muy amplio sobre el impacto del derecho humano que implica poder controlar lo que se quiere y se debe consumir, que a mí me dio como un punto de vista que no lo había pensado y me llamó mucho la atención. Sí, la verdad es que pues yo pensaba que íbamos a tener como la violencia no estaba... dos puntos contrastantes y la verdad es que no fue así. La verdad es que en muchas cosas pues estuvieron de acuerdo los dos sobre el mismo tema y en algunas otras sí obviamente hay las diferencias sobre el tema. Quienes formaron parte de esa conversación ese día pues sabrán de qué estamos hablando, pero comencemos con Rona Rizquez, periodista de investigación especializada en crimen transnacional y organizaciones criminales, quien trabaja hoy en día en Runrunes y trabajó anteriormente en Inside Crime para hablar sobre las consecuencias de la prohibición del cannabis. Entonces creo que es una verdadera muestra de que esto no va a afectar, no va a deteriorar las economías, no va a deteriorar ni va a dañar las sociedades, sino todo lo contrario. O sea, el prohibicionismo lo que ha hecho es contribuir a que se creen mafias, a que se genere violencia, a que se generen grupos de crimen organizado que son los que están justamente, quizás incluso de alguna manera también un poco pujando para que no se legalice. Por ejemplo, el consumo en otros países, ¿no? Porque al final lo prohibido sigue siendo un negocio para mucha gente. Rona nos dijo que obviamente hay un contrapeso a la aprobación y ese contrapeso a la aprobación probablemente tiene que ver con gente que quiere que no se apruebe porque lo prohibido tiene un impacto económico muy relevante. Entonces, a veces uno pensaría que hay un grupo de personas que tienen razones argumentales de por qué no, del impacto que puede tener tanto en la violencia como en la seguridad de la salud, pero no, probablemente las personas que tienen el no o el sí, realmente lo que tienen es una segunda agenda de intereses sobre la parte económica que esto implica, ¿no? Pensemos nada más en la industria farmacéutica. Big Pharma es una de las industrias de mayor influencia a nivel de lobbying, a nivel de políticas públicas, a nivel de también generar algunos mitos para las cosas que no les interesa. ¿Cuántos conocemos o cuántas personas conocemos que de repente toman algún alprazolam o algún otro químico para controlar ansiedad, para controlar estrés? Pensar en que pueden entrar nuevos competidores en tu mercado que no necesitas saber pronunciar un compuesto químico, sino sabes perfectamente qué es, cómo puede cambiar esa conversación, cómo puede cambiar esos mercados. Y parte de eso es de lo que hablabas, pues. Y hay una referencia que nosotros tenemos en la historia que tiene que ver con lo que pasó con el licor. El licor tiene una historia antes de en la época de la prohibición. En la época de la prohibición era violento. La manejaba la mafia. Era una de las fuentes de crímenes más horrorosas que se puedan imaginar. Tenía que ver mucho, jugaba un rol importante la política. Había también una hipocresía de parte del Estado de permitir a algunos jugadores porque sabían que era imposible controlarlo al final. Ahora, podemos decir que después que se aceptó y se aprobó el licor, eso no existe. Ahora existen nuestros problemas, porque probablemente en los licores nosotros tenemos un problema más fuerte de que el que entendemos como sociedad. Tal vez es una de las drogas que más responsabilidad tiene en muchos aspectos de la degradación de la vida de muchas personas. O sea, sigue siendo algo a tomar en consideración, pero el consumo responsable y el manejo responsable eliminó muchos problemas que tenía el licor detrás. Luego hay otros, pues, o sea, los excesos y una cantidad de otras cosas. Pero los excesos siempre existirán, por más de que, o sea, existen excesos con prohibición de drogas. Con drogas completamente penalizadas hay excesos y se sigue muriendo la gente de sobredosis. Y con el sobrepeso y el azúcar y las harinas y con todo. Exactamente. Entonces, bueno, no podemos entrar únicamente en quedarnos con esas cosas que sabemos que son incontrolables, incluso cuando hay marcos legales que prohíben estas sustancias.
hay que pensar un poco más. Pero uno de los temas que nos gustó más que tocaran fue el tema de la violencia, que siempre ha sido uno de los temas importantes al momento de hablar del cannabis. Esto fue lo que nos dijo Rona Risque sobre la relación entre la prohibición de estas sustancias y la violencia. La violencia no estaba relacionada con el hecho de que la gente consumía, sino que estaba relacionada con el tema de la comercialización, como bien lo dijiste antes. Y lo otro es que, bueno, que también entran un poco nuevamente pensemos que estos grupos, no sé, pues las personas que venden, que comercializan en este momento o que comercializan durante la prohibición, pues son personas que al terminar o al legalizarse el consumo también quedan, entre comillas, no desempleados porque hay otras drogas, y bueno, lo sabemos, sino que pues también empiezan a buscar como, bueno, otros mecanismos, y estas búsquedas de mecanismos, de espacios, no perder territorios y tal, siguen generando cierta violencia. Hay un espacio que me llama la atención de este que estamos viviendo, porque, a ver, se han encontrado como, por ejemplo, la frontera estadounidense con México, que son 2 países que tienen aprobación del uso de droga medicinal, por ejemplo, y recreativa. En la frontera se genera mucha violencia por estas plazas que se pierden por la legalización, ¿no? Y esto me hace pensar lo difícil que es gestionar un país como los Estados Unidos. Federal, Sí. que tiene cada estado su propia legislación. Sí. Y hay unos temas que son brutales, que pudiésemos explorarlos en algún otro momento, porque es una conversación ya que tiene que ver con el ámbito financiero, pero al momento de tú legalizar en un estado y no tenerlo legalizado en otro, la plata que es legal utilizarla en un estado no es legal utilizarla en el otro, porque Claro, es por la proveniente fuente, del narcotráfico al final. claramente. O sea, es venta de narcóticos que son ilegales en el otro estado. Entonces, esto hace que muchos productores estén lejos del sistema bancario, porque al momento de sacar o utilizar plata en un estado donde esté prohibido, están cometiendo un crimen federal. Claro. Están llevando plata del narcotráfico cruzando una frontera. En los Estados Unidos hay grandes galpones de estas empresas que son o fabricantes o cooperativas de granjeros que cultivan cannabis repletas de dólares. Cajas y cajas y Claro, cajas no y lo cajas. pueden insertar en el sistema no financiero. los pueden insertar en ningún sistema financiero. Claro, y luego esto desde la gran empresa, viendo desde la industria, y luego imagínate un consumidor que tiene lo legal, 5 gramos para su consumo propio, recreativo o medicinal, que de pronto está viajando y atraviesa una frontera sin darse cuenta y pasa a ser una persona normal, común, llena de derechos, a una persona que está violando la ley y puede ir presa. Le pasó a alguien que yo considero un gran amigo, que es José Rafael Guzmán. Claramente. José Rafael tenía cannabis en un territorio que era completamente legal, estaba haciendo un viaje por carretera y lo paran en un estado donde no es legal ni siquiera para el uso personal. Es decir, desde 0.001 gramos en adelante es un delito. Y estuvo preso. Claro, y es insólito porque es como que si tú no puedes tener una camisa negra y pasas de un municipio a otro y te vas preso porque tienes la camisa negra, algo que es un derecho tuyo, luego lo pierdes simplemente por una frontera imaginaria que son los estados. Uh-huh. Es totalmente absurdo y luego eso tiene que ver con los derechos de las personas y creo que tenemos algunas conversaciones que hablan sobre eso en nuestros... Y las consecuencias penitenciarias que pueden haber por estos narcóticos. Y es que hay incluso estudios también en muchos países donde muchas de las personas, o sea, las cárceles están llenas de personas que han sido o los sistemas judiciales se procesan personas que son detenidas con pequeñas cantidades o con algunas cantidades de cannabis. O sea, es una cosa así que es absurda, porque tú dices, bueno, ¿y esta persona por qué está presa? Porque tenía una cantidad para el consumo o porque tenía una pequeña cantidad de cannabis, o sea, y resulta que colapsas el sistema penitenciario o metes a estas personas en sistemas que tienen cárceles, en sistemas penitenciarios que tienen cárceles como las de Venezuela, donde sabemos lo que ocurre, y bueno, es totalmente grave, pues, o sea, es crítico, porque lo que hace es más bien generar otras formas de violencia. Bueno, estas son algunas de los puntos que Rona traía, pero Pablo tiene una versión completamente diferente a algunos de estos temas. Y una de las primeras preguntas que le hicimos a Pablo fue, ¿cómo puede alguien
que está sujeto a todos estos prejuicios históricos que se han tenido sobre el cannabis, formar su propio juicio al respecto de este tema en la actualidad. Esto fue lo que nos dijo. Yo invito siempre, y tomo prestado el término desde el feminismo, a deconstruir nuestro propio prohibicionismo dentro de cada uno de nosotros y de nosotras, porque la distinción entre gramos o número de plantas o la distinción entre si una sustancia es medicinal o no, la verdad es que carece de sentido. Aquí hay que volver a las bases fundamentales de que se supone estamos en estados democráticos de derecho donde se reconoce la individualidad de cada uno y se tiene que honrar y respetar la dignidad de cada persona. Creo que no hace falta decir de dónde es Pablo. Eso fue como, no sé, eso sonó como gitano, no sé qué fue eso, pero definitivamente... No, pues, yo escuchando a Pablo sabía de dónde era, pero escuchando de ti a mí me no perdí. sabe de dónde es, exactamente. Pues la verdad es que hay que deconstruir muchos preceptos que se tienen sobre esto. Y entender que haya o no un marco legal en algunos países no significa que no existe el uso de estas sustancias con fines recreacionales o medicinales. En algún momento vamos a hablar también sobre el uso terapéutico, sí, y algunos bemoles a los que pasan pues familiares de personas que tienen epilepsia. Sí, infantil inclusive. Donde esto se ha demostrado ser un coadyuvante a esas condiciones como tal. El Parkinson también se ve, pues, alivia un poco los efectos de la enfermedad degenerativa en personas. Pero personas con tratamientos de quimioterapia. Abre el apetito, quita las náuseas, entre otras cosas, porque también, o sea, ahí nos estamos quedando nada más con algunos usos típicos, pero después vienen unos usos deportivos. El CBD regenera tejido muscular, reactiva la regeneración de tejido muscular rápidamente y después esto de un no es entrenamiento. Opinión ni es especulativo. Es ciencia. Es ciencia. O sea, ahí están yo quisiera, honestamente, que entiendan que nosotros no somos científicos y busquen la data científica que está en línea, disponible para cualquiera, porque ese creo que debería ser el primer paso, formarse una opinión para poder debatir sobre estos temas. Hay un aspecto, Nelson, que se tocó 2 audios atrás, pero que no quería dejar pasar, que tiene que ver con el documentalista Michael Moore, que tiene muchos documentales fantásticos de diferentes ángulos y diferentes temas, pero uno en especial, si mal no recuerdo, es Invadiendo al Mundo. Michael Moore analizó el impacto que tiene la aprobación y el uso de las drogas. Por ejemplo, destacó el caso de Portugal, que tiene más de 21 años y tiene 20 años que no mete a nadie preso por posesión de drogas, pero no estamos hablando de cannabis, sino estamos hablando de cualquier tipo de drogas. Y el impacto que eso tiene en sus cárceles, el impacto que eso tiene en su estado, no tiene grandes registros de violencia. Es uno de los países tal vez más seguros y tal. Pero lo que quiero destacar es cómo en los Estados Unidos, en algunos estados, sobre todo en estados que tienen minorías, y estoy hablando probablemente de estados donde hay mayor población afrodescendiente, el uso estratégico de meter preso a personas con pequeñas posesiones de cannabis tiene implicaciones en el Estado, y esto está en el documental, yo no sé si esto es verdad absoluta, sino simplemente es lo que vi en el documental. Michael Moore decía que esto es una estrategia de poder generar mano de obra barata en muchas industrias, sobre todo afectando a la comunidad afrodescendiente. ¿Por qué? Porque estas personas presas por una posesión pequeña de cannabis tienen que trabajar para múltiples empresas textileras y son personas que no ganan el salario de una persona normal que estuviera en la calle, es muchísimo menos, si mal no recuerdo es el 30% del salario de los que están allí y tienen un trato de exigencia superior. Entonces, veamos cómo inclusive puede tener una opresión. Esto pareciera ser propaganda o demasiado progre el comentario, pero es el punto de vista que Michael Moore tiene, que es cómo se puede utilizar para manejar poblaciones el control del acceso, el control social que tú tengas para la explotación del mismo y la explotación de las minorías, ¿no? Mira, hay otro, ahorita que hablaste de documental, hay otro documental que creo que es Doug Stinson, creo que se llama que se llama Super Jaime. Es buenísimo, este es un tipo que bueno, es consumidor, es usuario no problemático y completamente funcional del cannabis. Y
él lo que hace es, ¿se acuerdan de ese documental Super Size Me? Sí, claro. De McDonald's, que el tipo consume McDonald's todo el día, desayuno, almuerzo y cena. Bueno, él hace exactamente lo mismo con el cannabis. Y ahí te das cuenta cómo un super advocate, un tipo que está completamente a favor de esto, dice, mira, yo sigo pensando que esto debería estar completamente legalizado. Ahora, dense cuenta que esto tiene efectos. Claro. O sea, que igualito como usted no puede consumir McDonald's todos los días, usted tampoco debería consumir cannabis todos los días. Creo que acabamos de perder 2 anunciantes. ¿Cuál? McDonald's y algún cualquier industria de cannabis en el futuro, posiblemente. Pero bueno, eso, vean ese documental también porque te hace ver otra parte y también rompe con muchos prejuicios. Vamos a ver lo que nos dijo Pablo sobre los prejuicios que se pueden tener sobre el cannabis. Estamos hablando de cambiar un prejuicio que está instalado en todos nosotros. Entonces, cuando cambiamos un prejuicio, cambiamos el mundo, cambiamos la forma de captar la realidad. No es algo sencillo, no es algo simple, no es algo lineal. Es algo que incluso parte por cada uno, por cada una. Entonces, la verdad que este audio de toda la conversación del Space, si a usted le interesa, lo puede conseguir en la página de mundour.com, porque sobre todo Pablo le dio un contexto sobre la implicación del derecho humano que implica poder elegir consumir o no. Y hay una profundidad en su análisis que el verbo no me permite recordarlo. No, él dijo que todos los individuos deberían tener la posibilidad de encontrar su felicidad como fuese posible. Que a mí esto me suena bellísimo, porque sí, yo creo que como seres humanos nuestra única búsqueda es la felicidad. Y si no, pregúntenle a Will Smith en esa famosa película. Pero la verdad es que el punto de él es que, bueno, si tu felicidad está ahí, pues el Estado debería garantizarte también acceso a poder acceder a esa felicidad de esa manera. Y esa felicidad, cuando uno habla de felicidad, ¿en qué está compuesta la felicidad? Esto es podemos pasar horas hablando de esto. Y con abstracciones increíbles. Pero él lo que está refiriéndose a eso, o lo que uno... Sí, lo que uno puede pensar, a lo que él se está refiriendo es algo que te va a dar tranquilidad, es algo que te da beneficios por encima de los prejuicios. De los prejuicios o de las contraindicaciones que esto pueda tener, no te afecta y pues te hace llevar un estilo de vida, mejora tu calidad de vida. Eso es mejorar tu calidad de vida. Y mejorar la calidad de vida puede pasar por reírte o puede pasar por quitarte las náuseas o quitarte el dolor en caso de que tengas una enfermedad terminal. O en mi caso, por ejemplo, yo creo que la felicidad está en saber cocinar lo que te gusta comer. Es una forma distinta de conseguir la felicidad, que yo no la busco por la comida, por ejemplo, pero puede ser una especie de adicción, porque puede tener una cantidad de contenedores que son adictivos como el azúcar o otras cosas. Pero hablando del aspecto del ángulo en el que estabas marcando la conversación, calidad de vida, que tiene que ver la calidad de vida, Rona nos comentó sobre el uso terapéutico. El tema del uso medicinal y terapéutico en los casos de epilepsia, por ejemplo, hay casos de personas, incluso de acá de Venezuela, conocidos, que para los que les ha sido súper exitoso y muy productivo para sus hijos, para sus niños, pero lamentablemente son personas que han tenido incluso que mudarse de Venezuela a otros países donde sí pueden utilizar esta sustancia, porque en Venezuela no es posible. O sea, nosotros, aparte de decir que lo importante que es y el valor medicinal que puede tener en estos casos de la epilepsia de niños y de otro tipo de trastornos neurológicos, en el caso de los niños, es muy terrible también tener que decir que en Venezuela estamos años luz de mucho de lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Y con esto, ahí sí te puedo lanzar una anécdota personal. Yo debo admitirlo, no soy usuario del cannabis como tal, pero tengo un familiar que tiene Parkinson bastante avanzado. Okay. Y una de las recomendaciones que le hicieron los doctores en el extranjero fue que tratara de buscar para ver qué tipo de efectos podía tener. Eso lanza a una persona con una condición médica en una búsqueda dentro de un mercado negro y opaco al cual él no pertenece naturalmente. Y lo hace transgredir una cantidad de leyes para tratar de buscar un alivio a una condición sobre la cual él no tiene ningún tipo de control sobre ella. Es horrible pensar en lo que tuvo que pasar este familiar a nivel psíquico para tratar de buscar una mejora. Y a esos son a los niveles a los cuales algunas legislaciones prohibitivas empujan a sus conciudadanos a tratar de buscar las vías a cualquier precio
de buscar un alivio a sus afectaciones. Sí. Y sobre eso, me permite comentar que hay múltiples empresas que de manera legal están funcionando en los países donde es legal. De esas empresas, varias cotizan en bolsa, y quiero destacar una empresa que la comentamos en el Space, que se llama Jazz Pharmaceutical, que está en Dublín, y básicamente lo que hace es desarrollar medicamentos terapéuticos en el área de la neurociencia y en la oncología. Y esa empresa ha logrado en su portafolio tener cannabinoides para tratar diversos padecimientos de, como dijimos hace un momento, la epilepsia infantil. Y eso a mí me parece que hay que escucharlo y hay que pensarlo. A quien le va a dar epilepsia es a nuestra productora, que nos dijo 1 minuto y que nos recuerda que 1 minuto son 60 segundos y nos extendimos bastante. Vamos al corte musical. Esto que escuchan a continuación es Snoop Dogg, y después seguimos con esta conversación. ¡Hey! Nelson John, vayan acomodando todo en el room. Que viene visita. Y recuerden que esta es una entrevista educada. Bienvenidos de vuelta al Room, y bueno, ya lo saben y nos han venido escuchando durante la última hora cuando hablamos sobre el cannabis, y es que ya era hora de hablar sobre este tema, y para ello hemos invitado a Ana Afuera, miembro de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Canábicas de España, una fundación que desde el 2003 ha crecido en afiliación y proyección social, y ahora desde el 2017 reúnen a federaciones de todo el estado en la CONFAC. Han estado trabajando duro en mejorar la imagen pública de su colectivo, así como reforzar la coordinación de asociaciones existentes y ayudar a crear otras nuevas, en la creación de federaciones territoriales o autonómicas, en lo que tiene que ver con clubes sociales de cannabis, como algunas otras. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarnos. Muy bien, gracias. Gracias a ti por atendernos, y arranco a preguntarte, Ana, ¿cuál crees que es o que son los mayores prejuicios a los cuales se enfrenta el cannabis, que deberían ser los primeros en derrumbarse para pensar en una despenalización en algunos estados? Prejuicios, el estigma. El estigma sí que es verdad que es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos los activistas. Es que prejuicios hay muchos, ¿no? Como desde que se nos clasifica como un tipo de persona por consumir cannabis, ¿no? Ya tienes que llevar rastas, tienes que ser una persona poco fiable, ¿no? Y toda esa clase de estigmas que se asocian a las personas consumidoras. Y la realidad es muy diferente, porque las personas consumidoras son de todo tipo, de todas clases sociales y de todas las etnias, razas y religiones. Y entonces, prejuicios, ya te digo, es que nos encontramos todos los días, ¿no? Parece que nuestra palabra tiene menos valor que el de una persona que no consume. Incluso hay ciertas estadísticas en las que separan, ¿no? La opinión de la legalización, la separan si eres persona consumidora o no lo eres, ¿no? Aquí en España nos pasa esto. Y la verdad que es quien va a tener más información para opinar sobre un consumo, que es aquella persona que lo realiza, ¿no? Entonces, bueno, pues los prejuicios que tiene cualquier sustancia que está prohibida, ¿no? Y los que se asocian a las personas que las consumen, ¿no? Porque al final todas las sustancias más o menos están estigmatizadas, y todas se asocian con las sustancias más peligrosas o con aquellas que tienen menos consumo o que ya no suponen un problema como en otras épocas, ¿no? Que básicamente era por falta de información, por falta de estudios y por falta de cultura, ¿no? Porque al final nos han quitado la cultura sobre las plantas, ¿no? Sobre las drogas, y eso ha creado como una distorsión, ¿no? Ya en el siglo XIX hubo desde la farmacopea, desde la
farmacia tradicional, ¿no? Desde la medicina tradicional hubo como esa crítica a la cultura de las plantas, ¿no? Porque se quiso pues sintetizar todo aquello que iba a ser una medicina, ¿no? Y bueno, a día de hoy pues también nos lo encontramos en materia de cannabis, que no solo es una medicina, sino que las plantas sirven para muchas otras cosas, no solo como una molécula que te va a curar o que te va a paliar, ¿no? Las plantas sirven, o sea, hay que experimentarlas de una manera holística, ¿no? Creo que eso es lo bonito que tiene la naturaleza. Ana, ¿qué debería de saber las personas que nos están escuchando, que estamos en Venezuela, donde no es legalizada el consumo ni medicinal ni recreativo del cannabis? ¿Qué debería de saber personas que no tienen información y que tienen tal vez prejuicios basados en esa desinformación por eso que tú nos comentabas al principio sobre el consumo y el uso del cannabis? O sea, ¿qué le podemos decir para tratar de desmitificar un poco lo que las personas conocen hoy como, además que identificados, que ayer teníamos una conversación de esto en un Twitter Space donde lo importante que es dejar de decir algunas palabras para asociarse a las personas que consumen cannabis? Es decir, esa idea de adicto, de llamar a alguien marihuanero, que es un término que se ha convertido en despectivo, hablar de usuarios no problemáticos y usuarios, al final, usuarios funcionales también. ¿Qué le puedes decir a esas personas que nos escuchan, que tienen poco conocimiento sobre esto? Bueno, a ver, la marihuana es una planta y tiene beneficios y tiene riesgos. Es igual que el agua. El agua, si tú te bebes 2 litros de agua al día, es súper saludable, pero si tú te bebes 20 litros de agua de una sentada, te da un fallo orgánico, te dejan de funcionar los riñones, el hígado, porque no puede procesarla, ¿no? Es una tortura incluso medieval, y entonces te mueres, ¿no? Y fíjate que el agua es una de las sustancias más inocuas que existen en el planeta. Entonces, pues, como todo lo que tomamos y todo lo que nos llevamos al cuerpo, es muy importante conocer tanto los riesgos como los beneficios, ¿no? Entonces, al final, para comprender el potencial de una planta como el cannabis, hay que conocer sus beneficios y sus riesgos, que a lo largo de la historia solo hemos conocido los riesgos, ¿no? Y además aumentados, ¿no? Con una lupa, con la lupa de la producción, ¿no? Y esto ha sesgado mucho tanto la visión que la sociedad tiene sobre el cannabis y sobre las personas que lo consumen, como la capacidad crítica, ¿no? de la sociedad a la hora de enfrentarse a algo nuevo o algo desconocido, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos decir a esa gente? Pues si es gente que se está planteando consumir, primero que se informe. Si es gente que lo necesita porque tiene una patología, pues que busquen ayuda médica en un médico que conozca terapias sobre cannabis. Que si no encuentran buscar fuera, internet. Por ejemplo, en España tenemos doctores que incluso tienen visitas médicas online y las hacen incluso en Latinoamérica. Colaboramos con el doctor de Argentina, incluso podríamos. Bueno, desde la CONFA os podéis poner en contacto con nosotros y si es una persona usuaria terapéutica, nosotros hacemos esa derivación. ¿Sí? Y para lo recreativo, al final la gente consume porque le produce un placer y eso es inevitable, pero el placer no es malo. El placer es malo si tienes un exceso de placer, ¿no? Y que basas tu vida constantemente en el placer. Entonces sí que tienes un problema porque hay otros aspectos de tu vida que los vas a tener abandonados. Pero si tú utilizas el placer en los momentos en los que lo tienes que utilizar, como por ejemplo si te tomas un ron, ¿no? Y ahí supongo que tomaréis mucho ron. Pues si te tomas un ron, una cosa es ponerse pedo, o sea, ponerse naranja y no saber lo que haces, ¿no? Y otra cosa es tomarte un roncito con tus amigos, sí, y pasártelo bien, ¿no? Al final, lo importante es que las personas estén informadas y que tengan herramientas
para poder abordar los consumos. Esos símiles que haces tú misma, Ana, entre pues el alcohol y el cannabis, pasan mucho por la autorregulación y por el consumo responsable. Son cosas que deberían aplicar a ambas, ¿no? Sí, de hecho, desde los clubes sociales de cannabis precisamente defendemos un modelo en el que no imperen las fuerzas del mercado, sino que imperen los criterios en salud. Por eso los clubes sociales de cannabis son, las propuestas que tenemos son de entidades pequeñas, que sean sin ánimo de lucro, bajo demanda, para que el fin último de esas organizaciones no sea ganar dinero a costa de que la gente consuma más, sino que sea preservar la salud de las personas y difundir información sobre el cannabis, información veraz, ¿no? Y yo creo que ese es el clic que se debe hacer con varias cosas. O sea, sí que quizás está bien, vivimos en un mundo en el que vivimos, ¿sí? Cada uno en su país, porque también hay diferencias, ¿no? Pero bueno, impera el liberalismo, ¿no? Vamos a decir, el liberalismo económico. Y entonces esto hace que en muchos países sea muy difícil de entender el modelo de club social de cannabis, ¿no? Pero creo que eso es algo que tenemos que reflexionar como sociedades, más allá de modelos de sociedad o modelos político-económicos, vamos a decir, ¿no? Más allá de todo eso, hay que pensar en la salud de la gente, ¿no? Y en lugar de poner una etiqueta, no, es que fumar mata. Vale, fumar mata, pero fumar mata, ¿de qué me sirve a mí? No me estás dando herramientas para que yo reduzca el consumo, ¿no? Entonces, para evitar los errores que se han dado con el alcohol y con el tabaco, que hemos visto que al final las grandes tabacaleras y las grandes licoreras se han hecho multimillonarias a costa de la salud de muchas personas y de la desinformación, nosotros proponemos una alternativa, no un metáforo de error. Vamos a encontrar un modelo que pueda existir en todas partes y que realmente preserve la salud y los derechos de las personas consumidoras y no consumidoras. ¿Cómo se abre ese camino para construir políticas públicas donde primero se rompan los prejuicios, se desmitifique el uso como tal, pero que terminen con la legalización de una sustancia que tiene que seguir luchando contra esos prejuicios y esos mitos que se han generado? ¿Por dónde se arranca a nivel de políticas públicas? ¿Es pensar en la salud de las personas como pieza fundamental de cualquier conversación que sea alrededor del cannabis? ¿O es ya pensar en actores económicos que puedan beneficiarse de esto? ¿Es hablar sobre cómo el Estado puede de repente taxar el uso de esto y controlar mejor la incidencia y la producción del cannabis? ¿Por dónde se comienza? Pues es que existen todas esas vertientes dentro de la regulación del cannabis, pero ¿por dónde se comienza? Se comienza, yo creo, el germen de todo es la injusticia de la prohibición. Eso hace que la gente cree fórmulas de desobediencia. Fórmulas de desobediencia que al final acaban siendo normalizadas en la sociedad, ¿no? Es como nos ha pasado aquí con los clubes sociales de cannabis. Al principio, cuando éramos como cuatro hippies que están aquí y se han montado los clubes, ¿no? Pero cuando el fenómeno se ha expandido, se han normalizado de tal manera que todo el mundo sabe lo que es un club social de cannabis, todo el mundo ha estado en un club social de cannabis, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de la sociedad ha estado en un ¿Y son legales? Y existen. No son legales y de hecho tenemos muchos problemas judiciales, porque a la vez que hemos tenido ese proceso normalizador en la sociedad, hemos tenido un ejercicio de represión muy fuerte desde los organismos del Estado, policía, fiscalía, jueces. Hay muchas asociaciones condenadas, hay gente que ha ido a la cárcel. Hay una diferenciación entre los que siguen la doctrina y los que no, pero igualmente acaban siendo condenados y a lo mejor no van a la cárcel, pero se quedan por penales, no tienen antecedentes penales. Les condenan a 1 año y como aquí, no sé cómo funcionará allí, pero aquí si no tienes antecedentes penales, la primera condena, si es muy pequeña,
no entras a prisión. Y entonces, pero al final lo que te pasa es que si, vale, no entras a prisión, pero me quedo con penales en el momento en que me cojan con algo, porque además muchos de ellos han seguido dedicándose a eso, entonces sí que se van a la cárcel con una segunda condena. Y bueno, tenemos situaciones diferentes en cada parte del Estado, porque también se han tirado encima nuestro o sea, a través de herramientas de derecho administrativo, y también están intentando cerrar asociaciones a través de 3 visitas con 3 actas bueno, a través del derecho administrativo. Que bueno, es mejor, porque claro, es un proceso judicial, que aquí además la justicia es súper lenta, hay casos que tardan en resolverse 6 años o 7, y es como tienes a una persona, a las personas que están implicadas en los procesos judiciales, que realmente pasan procesos personales muy difíciles por una actividad que realmente está normalizada en la sociedad, ¿no? Y que es una injusticia total, porque es gente, muchos de ellos y de ellas son personas que nunca han traficado o que nunca han hecho nada relacionado con drogas, que se han puesto aquí pensando que era un negocio legal, pensando que era un negocio legal porque además lo ven así, ¿sí? Que en realidad no es un negocio, y hay también como ese vacío de que hay gente que lo ve como un negocio, entonces entran sin saber de nada, se piensan que es un mental, y entonces cuando los coge la policía arrasan con ellos, y a lo mejor son chavales de 20, 24, 25 años que les van a desgraciar la vida, ¿sí? Y todo eso porque hay una ambigüedad en las leyes, que cada juez aplica lo que quiere. A ver, lo que quiere dentro de unos parámetros, ¿vale? Pero que hay mucha diferencia entre lo que aplican algunos u otros jueces, o lo que se aplica a unas asociaciones u otras, incluso funcionando de una forma muy similar. Por lo tanto, lo que reclamamos desde hace muchísimos años es una regulación que ponga orden y que nosotros estamos dispuestos a ser transparentes, a que nos controlen, que lo que queremos es un control del fenómeno y demás, pero son barreras tras barreras. Ahora parece que se está abriendo un poco, han empezado a hablar de cannabis medicinal, pero aún así se queda corto. Claro. En España tenemos un movimiento canábico enorme, con muchas vertientes, y que Ana, eso es una negligencia. Sí. Debemos ir a una pausa, pero después quiero... El cierre. ¿Es el cierre? Bueno, fíjate. Pensé que teníamos una pausa, pero quería tocar este último tema contigo rápidamente, y es, ¿crees tú que dispensar licencias para plantar cannabis con fines de investigación o producción medicinal es el inicio de esa desmitificación? ¿Es el primer rol del Estado para poder afrontar esto con una óptica diferente, o hay otras vías diferentes para llegar a la legalización? Siempre hay otras vías, pero a los estados les interesa mucho poder... o sea, al final hay una convivencia entre los estados y las farmacéuticas de alguna manera, porque ellos, por ejemplo, los estados de bienestar aquí, los medicamentos, todo esto se compra a gran escala, entonces ya hay una relación, ¿no? Claro. Entonces, para algunos estados es como muy... o sea, algunos estados prefieren el monopolio, ¿no? Bueno, no los estados que forman parte de los estados prefieren los monopolios, prefieren desarrollar primero el medicinal, y cuando lo tengan bien asentadito, entonces dices, sí, mira, te voy a regular el lúdico, te voy a regular el recreativo, pero lo vas a tener que comprar a la farmacéutica esta, que sabemos que lo hace con este calidad. Entonces, para el Estado sí que es verdad que de cara a la sociedad ha generado una normalización, ¿no? Pues que te anuncien cremas de cannabis en la tele. Entonces eso sí que normaliza el cannabis, quita prejuicios. Pero creo que el autocultivo, creemos que el autocultivo debe preservarse. Debe preservarse como aquella herramienta que tienen las personas usuarias
para poder mantenerse al margen del mercado si es que fuera necesario, o si es que lo consideran necesario, porque tienen que tener esa libertad de elección. Y a partir de ahí, pues que vayan surgiendo diferentes modelos. Pero el cannabis tiene que ser para la gente, porque el cannabis crece en todas partes. Claro. Entonces, es muy fácil de cultivar, es algo como, es la planta de la gente, ¿no? Y entonces creemos que eso es un derecho a preservar el auténtico. Gracias, Ana. Era Ana Afuera, miembro de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Canábicas de España. Pueden encontrarlos en @federacionFAC en Twitter y en redes sociales. Encantados de tenerte, Ana. Muchísimas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a comprender mejor lo que tiene que ver con la industria del cannabis y lo que son estos clubes sociales de consumo que han generado ustedes con fines sociales y para buscar ayudar también a esas personas que necesitan esto como parte de tratamientos paliativos a otras afecciones. Así que encantados de tenerte, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Gracias, Ana. Adiós. Saludos. Hasta luego, Ana. Era, como les decía, Ana Afuera, entonces miembro de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Canábicas de España, quien nos acompañó en esta parte del room. Ahora no me queda claro para dónde vamos. Vamos al fact-checking. Vamos a hacer una pausa donde vamos a escuchar ¿Viste? la banda de ska Escape con la canción Legalización. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta a El Room, después de una larga conversación que hemos tenido sobre el cannabis y cómo pues se transforma un poco lo que conocíamos previamente de esto. Hemos roto, me imagino yo, con algunos prejuicios. Hemos comenzado a entender que hay una parte desconocida de todo esto, que son, pues obviamente, el tratamiento paliativo a enfermedades de personas o afecciones que pueden tener algunas personas y cómo esto puede ayudarlos. Pero sobre todo, creo que nos damos más cuenta que nunca que no hay un marco legal donde veamos ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo que esto vaya a tener un cambio en nuestro país. Ojalá me equivoque. Yo creo, Nelson, además que hay una gran noche de radio hoy en este programa. Me parece que hicimos un programa fantástico y también creo que queda demostrada la necesidad de mucha información. Queda demostrado que necesitamos conocer más, que necesitamos entender más, Reaprender. reaprender y que necesitamos conversar y esto. Independientemente de cuál sea la posición que usted tenga o cuál la que usted quiera tener o la que usted necesite tener, la información que se pueda generar de esto nos va a ayudar a comprender con un espectro mucho más profundo el tema que no evidentemente tenemos. Cuando yo escuchaba a cada una de las personas que han participado y nuestras conversaciones y las investigaciones que hizo nuestro equipo de producción, me di cuenta de que hay mucho que hablar. Pero sobre eso llega esta sección que es fact-checking. Que es darnos cuenta en todo lo que nos hemos equivocado, tanto tú como yo, en estas 2 horas de conversación y en las conversaciones que vienen desde el martes. Y para eso traemos a la única persona autorizada para tratarnos como Will Smith trató a Chris Rock en la ceremonia de los Oscars. No, Sí. mentira, porque ella le dice no a la violencia. Exacto. Thaís Thaís, ¿qué hicimos? Morales. ¿Qué tal? Fala. Gracias. Todo chévere. Todo muy bien. ¿Y ustedes? Bien, aquí. ¿Cómo va el hambre? No, bueno, aquí. Bajo aguantando. control, sí. Aguantando. Ajá, ¿no? pero no quiere decir que esa hambre sea una consecuencia de un monchi. No, sino no, porque no. tenemos No, dos por horas. supuesto que Exacto. no. Tenemos 2 Bueno, horas grabando aquí- esto en hora de almuerzo. Exacto. Bueno, señores. Cuéntanos, A ver, ¿en qué metimos la pata? sobre la ganancia en la industria del cannabis medicinal en el mundo. Escuchen muy bien porque les traigo unas cifras súper interesantes. En el reporte del Informe Mundial sobre el Cannabis, las perspectivas de la industria para el 2020, se estimó que el mercado global de cannabis, considerando tanto el regulado como el ilícito, tuvo un valor de unos 344.000 millones de dólares. Chamo, esos son 10 Twitter. Exacto. Imagínate. No, bueno, pero es Exactamente. un Pero eso es un año. Sí, ¿Al esto fue año? en el 2020. al año. Y el 2020 fue pandemia. Exactamente. Bueno, en pandemia puede ser que haya subido. O más o menos. Exacto. O sea, tienes menos captación de nuevos usuarios, posiblemente. O no. O no. Sí, O sea, de porque hecho. resurgió el delivery. Pero tienes un alto estigma de la tos. Exacto. ¿Entiendes? Entonces no quieres ¿Ves? tener, sí, Ok. 800 WIT. Ok, voy con esto. En este mismo informe también se identificó que los 5 principales mercados regionales son
Asia con 132.900 millones de dólares. Norteamérica con 85.600 Ahí había un prejuicio. Yo acabo de ver cómo se desmonta un prejuicio en la mente de John de que los asiáticos no consumían cannabis. Te lo juro que no. O sea, cuando será por el sudeste asiático. Porque el norte de Asia, China y Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, no siento, para mí es una revelación. En Asia está India también. Está India también. Y en India sí se ve que todo mata que sale por ahí. Digamos que la estudian. Exacto. Correcto. En Europa, por su parte, son 68.500 millones de dólares. Claro, tiene todo el sentido, porque ahora está pensando, me quedé mal pegado. La población mundial. Mala escogencia de palabras para este episodio. La población mundial, o sea, obviamente hay una gran concentración de población en Asia, o sea, tiene sentido que sí, nada más a nivel de consumo poblacional, porcentual, claro, todo siempre se inclina hacia ese lado. Exactamente. Y ahora, por otro sentido, en otra parte, en América Latina, que es nuestra región, son 9.800 millones de dólares. ¿Sabes qué? Hay algo que tú dijiste que me parece interesante de eso, que es que efectivamente no está concentrada la producción en ninguna región. La producción puede ser en cualquier lugar y a nivel global. Obviamente puede ser que hayan territorios donde mayor producción exista, pero no tiene que ver con otros tipos de estupefacientes que puede ser sí más localizada la producción por regulaciones, leyes, reglas. Entonces, sí me parece que esa distribución, porque yo pensaría que Latinoamérica tiene un peso más fuerte en la producción, pero no necesariamente va a ser así, porque se siembra en cualquier lugar del mundo. En cualquier lado. Sí. Exacto. Al ser una planta, puede generarse en cualquier sitio, obviamente bajo ciertas condiciones que te dé la misma planta. Sin embargo, les tengo otro dato. El informe mundial sobre el cannabis, perspectivas de la industria para el 2021, que fue el año pasado, trajo consigo un repunte en el desarrollo hacia la legalización, ventas récord de cannabis para uso médico y para adultos, así como una influencia masiva de aumentos de capital y actividades de fusiones y adquisiciones. Esto quiere decir que en la época de pandemia, que han sido estos 2 años, obviamente el aumento ha estado en el desarrollo. Consumo y mergers and acquisitions, que es cuando tienes empresas ya legalizadas que están buscando fusiones como tal. Claro, pero teóricamente es medicinal y eso tiene un lado bueno, pero por otro lado hay un mayor incremento de la necesidad de consumo medicinal, lo cual no es una buena noticia, ¿no? Mira, Correcto. México pareciera ser dentro de nuestras regiones el primero en cambiar durante pandemia. En el 2021 aprobaron el uso lúdico o recreacional de el cannabis y posiblemente hacia allá es donde deberíamos comenzar a ver cómo influye, incide y cambia la cultura que se tiene allá sobre esto y ver si de repente así se impacta una legislación para Latinoamérica. Creo que Uruguay y México, sí. Uruguay sale, o sea, ya tiene mucho tiempo en esto, dejó de ser noticia, pero pareciera que lo de México sí va a hacer que posiblemente algunos gobernantes comiencen a plantearse temas de cambios de legislación. Y fíjate que en todo Norteamérica, Canadá es el primer país que lo hizo, o sea, que aprobó la función recreacional y medicinal. Tú siempre adorando Trudeau, ¿no? No, y además que parece que le iban a cambiar el nombre al país por No, claro, por supuesto. Ok, otro dato que les tengo. La hojita de la bandera le iban a cambiar. Exacto. Claro. Por su parte, les tengo otro datazo. La empresa Prohibition Partners encuentra que las ventas globales combinadas de CBD, cannabis medicinal y para adultos superaron los 37.400 millones de dólares y podrían aumentar a 105.000 millones de dólares en 2026. Claro, estamos hablando de un incremento de 100 y pico %, es decir, se duplica la industria. Se duplica la industria, se duplica el conocimiento sobre esta variante sintetizada no psicotrópica del cannabis y se abre la puerta completa porque eso es un tema que en regulación está pendiente. ¿Qué pasa si te agarran en nuestra legislación con una crema que tenga CBD? Una crema. No te estoy hablando de nada que te va a generar absolutamente nada, o sea, a nivel psicotrópico, a nivel de entretenimiento, a nivel de nada. Es una crema para uso medicinal,
pero tiene este componente. ¿Qué pasa con esas personas? Sí, hay un marco, o sea, hay una evolución que sucedió que no necesariamente Que no la está está acompañando la legislación, ni las leyes, ni las sociedades. Exactamente. O cuando tienes estos extractos que pueden tener THC de aceite, ¿cómo mides la cantidad de gramos? Cuando estás sacando el extracto puro. Claro. O sea, hay una cantidad la concentración. Hay una cantidad de huecos que también quedan en una legislación que ya pasa a ser retrógrada con respecto a los mismos avances que ha tenido en la propia industria del cannabis. Por eso es que yo pienso que el crecimiento en cuanto a las legislaciones es lo que viene a continuación, porque son tantos renglones que hay que tomar en cuenta y tantos detalles que hay que tomar en cuenta, que bueno, obviamente esto es el paso que viene. El tema legal y el tema cultural, como lo dijo nuestro invitado. Ojalá que dentro de un año hagamos una segunda versión de este programa y tengamos A Elon Musk y a Snoop Dogg en el estudio. o mayor información Maravilloso. y ya una realidad que contar sobre cómo ha tenido el impacto en las leyes, las posiciones de los gobiernos, los estados y además las Que empresas. haya acuerdos de Ojalá. hechos entre países, Sí, o sea, entre un territorio y otro. sí. Ojalá, John, pero estamos tan lejos de muchas mejoras que tienen que ver en el marco legal de nuestro país, que beneficien a minorías, como por ejemplo la comunidad LGTBI+, que ha sido completamente marginada. Cuando tú ves esto, dices, bueno, ¿por dónde arrancamos? Arrancamos primero por el derecho humano de esas personas a ser tratadas en condiciones iguales como cualquier otro. Pero es que una no priva a la otra, Nelson. Es que yo creo que hay que replantearse absolutamente todo. Y no diría solamente en nuestro país, el mundo se tiene que replantear todo, porque nuevas generaciones, nuevas realidades generan Sí. nuevas necesidades. Y no Reprogramarnos. eso Es una reprogramación social completa. Miren, y el último dato que Eso. les dejo es, hablando con Ana Fuera, que fue nuestra invitada, ella vive en España, por supuesto, y me llamó mucho la atención esto. Fact and Roll es el primer programa de radio de temática canábica en Madrid. Es decir, pueden hablarlo públicamente, obviamente bajo el marco legal correspondiente, pero el hecho de que puedas tener un programa de radio dedicado a la cultura canábica llamó mi atención. Y eso significa que este programa no está en el marco. No, pero sí tuvimos que, Claro. que transformar muchos preceptos que se tenían para poder hablar de ello. Sí, claro. O sea, eso sí hay que decirlo. Sí. Y espero que dentro de todo lo que ustedes hayan escuchado hoy hayan sentido que nosotros hablamos de esto con el mayor respeto, desde el poco conocimiento, el escasísimo conocimiento que tenemos de esto, Sí. de un Vale la pena tema comentarlo. de un tema aparte que es tan orgánico, que va evolucionando a lo largo de los años y de los días en el mundo entero, y del cual pues nos sentimos complacidos poder haber entregado este programa de un tema que no estamos acostumbrados a escuchar en la radio. Sería fantástico escuchar los puntos de vista de todos ustedes que nos escuchan. Y si quieren que sigamos ahondando en este u otros temas, pueden escribirnos a @circuitoonda, @JohnSnacks y @bocaranda20, donde siempre estamos escuchándolo, siempre estamos revisando sus comentarios y sus menciones, y los tomamos en cuenta para el desarrollo de este programa. Thais, muchas gracias por A ustedes. nuestro fact-checking del día de A hoy. ustedes siempre. Y yo creo que feliz. llegamos al final del programa. Hoy con una gran noche de radio. Y ustedes que nos ven en video y podcast, muchas gracias también por escucharnos. Y bueno, ahí abajo, los que nos están viendo en podcast, díganos las cosas que quieran. Y los que nos están escuchando en radio nos pueden escribir en Twitter. Y nos toca despedir, Nelson. En la producción general está Thais Morales y Federica Pimentel. En la asistencia de producción, Camila Álvarez. En la edición y montaje está Osvaldo Huerta. En el departamento web, todo el equipo de www.mundour.com. Pero en especial nuestro productor audiovisual Juan Carlos Alique, el operador Homero Hernández y los camarógrafos Hernán y Ángel, quien no solamente nos hacen compañía aquí en el estudio, sino que también nos acompañan en los momentos cuando estamos fuera de las cámaras con sus comentarios. Y aportes. Y aportes, exactamente. Bueno, aportes es muy ambicioso. Sus comentarios. Nos pueden escribir a nuestras redes, @circuitoonda, @John da Silva y @bocaranda20. Y recuérdense, los Twitter Spaces, todos los martes en @circuitoonda. También pueden conectarse por Bocaranda20 y John da Silva para debatir de 6 a 7 de la noche sobre los temas que desde aquí, desde el Room, sentimos que mueven al mundo. Terminamos de falar. Llévatelo. Llévenselo. Chao, gente. Onda, la superestación.